Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Ezequiel García Elorrio. Soy el director de Calidad y Seguridad de Atención Médica en el DIECS, el Estudio de Efectividad Clínica y Sanitaria en Buenos Aires, y estoy a cargo de esta cuarta sesión del curso virtual de Introducción a la Investigación en Seguridad del Paciente. El nombre de la sesión se llama Entender las causas, que está imbrincada en estas 8 sesiones que ustedes están llevando adelante y que tiene como objetivo poder describir los conceptos fundamentales de la seguridad del paciente y los factores que contribuyen a su mejora. La sesión tendrá una duración en total de 1 hora. Durante al menos 40 minutos yo presentaré las transparencias que ustedes van a ver y posteriormente intentaremos contestar algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Como ustedes saben, las transparencias están disponibles en el sitio web que es de referencia y quedo a su disposición para futuras consultas. El índice de la presentación se comprende entender las causas, una necesidad para mejorar la seguridad del paciente. Después, por otro lado, hablar de los métodos de recolección de datos e información sobre las causas de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente y finalmente discutir algunas conclusiones. Bien, empezando por comprender las causas, una necesidad para mejorar la seguridad del paciente. Como verán, en líneas generales, esta presentación y el resto de las que han tenido y las que tendrán, tienen habitualmente un set de preguntas que se utilizan para tratar de provocar y buscar estímulo en los participantes, tratando de hacerse estas preguntas y al final de las mismas están habitualmente respondidas. Así que simplemente les recuerdo esto, especialmente por si en algún momento ustedes quieren repasar estas transparencias por su cuenta, que son aspectos interesantes que tienen que ver con esta preocupación de entender las causas que están relacionadas con la presencia de eventos adversos en la atención médica. Es la primera transparencia y la segunda. Son 5 preguntas habitualmente. Si nos da el tiempo, al final de la presentación las vamos a repasar. Bien. Este programa, se desarrolla sobre las circunstancias relacionadas con investigación en seguridad de pacientes. O sea, conocer con detalle y precisión cuáles son los efectos que están relacionados con nuestros eventos de interés. Los efectos o las causas son las circunstancias que influyen para que en mayor o menor medida los eventos adversos se hagan presentes. Y el hecho fundamental es medir. Una de las grandes contribuciones de esta disciplina es haber logrado poder medir el impacto que tiene la mala calidad de atención en la seguridad del paciente a partir del reporte de la frecuencia de eventos adversos que se han ido desarrollando en el mundo y en algunas regiones en particular. Entonces, medir los efectos de la atención médica involucra contar cuántos pacientes mueren o sufren lesiones y por qué tipo de evento adverso. Y luego de identificar las áreas prioritarias, la siguiente etapa es entender las causas de los eventos adversos que producen daño. Y vamos a explicar algunos métodos con casos prácticos. Una transparencia que seguramente ya les es familiar, que tiene que ver con el diseño de los autores originales de este curso, sobre el ciclo derivado de lo que es el ciclo de mejora de alguna manera, en cuanto a que medir el daño es la instancia inicial, comprender sus causas, a partir de sus causas, identificar soluciones, evaluar el impacto y trasladar a la práctica. Sin duda, a través de que el curso se vaya completando, seguiremos recorriendo esta rueda entre todos y entendiendo cuál es el detalle de cada etapa. Bien, para empezar, como hacemos habitualmente, tratando de describir una situación concreta y real, un paciente cursa el periodo postoperatorio, tiene como para control de su dolor el uso de analgésicos, reporta en su historia previa alergia al diclofenac, por razones que después trataremos de explicar. Se le prescribió y se le administró ese antiinflamatorio y lamentablemente el paciente sufrió un episodio de anafilaxis. Este tipo de circunstancias ocurren permanentemente alrededor del mundo. Piensen que los problemas relacionados con los medicamentos son, en países desarrollados, los problemas más frecuentes dentro de la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, y diversas soluciones se han desarrollado para evitar que este tipo de fenómenos sea frecuente y llevarlo a su mínima expresión. James Reason
un investigador inglés, en los años 90, probablemente un poco antes, desarrolló un modelo conceptual que describe cuáles son las causas por las cuales se cometen errores en el proceso de atención y esos errores llegan al paciente. Su modelo conceptual habla de que el modelo de barreras es un modelo que puede tener agujeros y habla de que por más barreras que a veces se involucren, si no hay un diseño adecuado del sistema, las barreras siempre pueden tener defectos y esos defectos pueden alinearse en forma perfecta, constituyendo el error a través de la perforación de las distintas barreras en este modelo que él denominó el modelo del queso suizo. Entonces, rápidamente, en lo que tiene que ver con el evento de interés, básicamente empezando de atrás para adelante, digamos, las distintas circunstancias son las que explican la aparición del error, ¿no? Hagámoslo en el sentido de las agujas del reloj. La enfermera presta medicación de otro paciente, el sistema de pedido de medicación no funciona adecuadamente, vamos para atrás de vuelta, el sistema de comunicación no funciona, la enfermera da al paciente una medicación cuando había reportado que es alérgico a ella, y finalmente el paciente requiere, digamos, atención de terapia intensiva y el uso de drogas vasoactivas para tratar de mitigar los eventos que le están produciendo. Entonces, a partir de este modelo se ve que las distintas barreras no fueron logrando detener la presencia del sistema de evento adverso, que debería haber impedido, tanto en la prescripción o en la administración, que la persona involuntariamente indique este medicamento o involuntariamente nuevamente lo prescriba a la persona incorrecta, perdón, por las razones incorrectas. Bien, como ya hemos mencionado en forma innumerable seguramente en las previas exposiciones, tener más cuidado, mejorar la educación y hacer una política no son soluciones definitivas para el problema, sino que son circunstancias que pueden atacar puntos muy pequeños y que el problema más grande, como siempre, es el sistema. Repensar el sistema de prescripción y administración de medicamentos son las formas en las cuales uno previene que este tipo de errores ocurran. Pero bueno, trabajamos en una disciplina en la cual el error, más allá de generar impacto en el paciente, sus familias y en la persona que cometió el error finalmente y en las otras que estuvieron involucradas, tomamos el error como la oportunidad de aprendizaje. Y también con un espíritu epidemiológico, entendemos que los eventos no están presentes sin factores de riesgo o factores asociados. Y la idea es entender por qué estos factores existen. En este gráfico uno puede describir todas las circunstancias que pueden influir en la presencia de un error, lo que habla que el error humano o la falla al final del proceso habitualmente no es la explicación para que los errores se cometan, y uno ve diferentes capas que van constituyendo factores de riesgo que pueden influir en la presencia de un evento. Como verán, son multifactoriales. Esto explica no solamente la presencia de un error en la atención médica, sino la presencia o las circunstancias relacionadas como cualquier otro problema de la atención médica o enfermedad, donde las circunstancias que se asocian a un evento son multifactoriales. Por lo tanto, el rediseño del sistema que involucra pensar en las diferentes causas de diferente origen es la forma donde uno puede influir adecuadamente y a partir de ello disminuir la probabilidad de que este evento se repita. Bien, entonces yendo a la segunda sección, tratando de entender las causas, habitualmente tenemos diferentes métodos para recolectar datos y a partir de ellos tratan de entender las causas de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Tenemos que tener en cuenta que la investigación clínica clásica tiene métodos históricos para tratar de estimar la asociación entre un factor de riesgo y un evento. Estos métodos no necesariamente son aplicables a la calidad y la seguridad del paciente. Hay toda una discusión en cuáles deben ser los métodos ideales para poder utilizar en esta disciplina. Nosotros describimos algunos que tienen, algunos de ellos, coincidencia con la investigación clínica clásica y otros son métodos adaptados de la industria de producción o generados especialmente para esta disciplina que esperemos puedan serles útiles para implementar en sus lugares de trabajo. Recuerden también que hay siempre una tensión entre la investigación y la implementación. La idea es que la implementación de iniciativas de calidad y seguridad tenga la mayor rigurosidad posible y que sea, de vuelta, muy similar a la investigación, en este caso aplicada a seguridad de pacientes. Bien,
Métodos básicos para recoger datos. Aquí están numerados algunos. Básicamente están dados tanto por la observación y los autorreportes, estudios experimentales, recomendación de expertos, que generalmente trabajan a partir de resumen de documentos. Bien, los métodos de medición pueden tener dos etapas vistas desde el tiempo, dos clasificaciones, perdón, vistas desde cómo miran el evento. Habitualmente la investigación clínica, todas las investigaciones que sean hechas en forma prospectiva, o sea, previas a la aparición del evento, son las más útiles porque disminuyen la presencia de sesgos. Pero habitualmente, en calidad y seguridad del paciente, trabajamos con métodos retrospectivos, que son también muy útiles y también tienen una circunstancia muy definitiva que los caracteriza, que es que son posibles. Los estudios prospectivos tienen más complejidad para desarrollarse, requieren más tiempo, y si bien tienen un mejor nivel de evidencia, tienen un menor nivel de factibilidad en contraste con los retrospectivos. Para nombrarlos, los prospectivos, veremos algunos con cierto detalle, es la observación directa de la atención del paciente. La observación directa es probablemente el método más frecuente para poder entender con claridad las causas de los errores en la atención de un paciente. Un estudio de cohortes, donde uno define un grupo de pacientes y los sigue en el tiempo, y a partir de ello genera información previa a la ocurrencia del evento. Esta es, digamos, probablemente, digamos, un diseño, digamos, tomado de la investigación clínica, y es, después del ensayo clínico, el mejor diseño para asociar factores de riesgo con eventos. Por ejemplo, si uno quiere estimar cuál es el impacto de la carga laboral o de la frecuencia de horas que trabaja el personal de salud con la frecuencia de ciertos eventos, si esto se toma en forma prospectiva, la asociación que se haga entre el factor de riesgo, que es la carga de trabajo, y la frecuencia de eventos, que por ejemplo pueden ser caídas en el ámbito de la internación, hay una circunstancia que explica con mejor claridad que simplemente reportarlo en forma aislada o a través de un método retrospectivo. Por último, tenemos la vigilancia clínica, que es uno de los esfuerzos que se detallan más claramente después, que habla de un detalle proactivo, donde personajes dentro de la institución generan una actividad permanente para identificar factores de riesgo y eventos de forma activa, y eso genera información todavía más rica para entender cuáles son las causas ante la presencia de ciertos eventos. Los métodos retrospectivos, lo estamos nombrando, básicamente tienen que ver con la extracción de datos de la historia clínica, que en general, en nuestra realidad, en América, digamos en países de habla hispana, todavía en gran porcentaje, y que también es así en países desarrollados, está relacionado con historia clínica en papel. Puede haber ya casos de historia clínica electrónica, pero son todavía los menores. Pero les aseguro que por experiencias en las cuales incluso estuve trabajando personalmente, es laboriosa tanto la extracción de datos a partir del papel como a partir de una pantalla de una historia clínica, o en su defecto programando una búsqueda electrónica en la historia clínica. Las dos requieren mucho trabajo, pero toman datos de una de las fuentes más importantes de la atención médica, que es la historia clínica. Después, por otro lado, digamos, toda la disciplina de la investigación en servicios de salud ha tomado como fuente de datos los análisis de reclamos administrativos, o básicamente el procesamiento de los datos relacionados con el pago por la atención médica o la autorización de la atención médica. Son bases de datos secundarias que generan información que habitualmente tiene poco carácter clínico y que nos puede llevar a malinterpretar los resultados que obtenemos. Después, por otro lado, un caso clásico es tratar de estudiar los problemas que han ocurrido a partir de una demanda. Esto está destacado como una mala práctica por los autores de esta presentación, básicamente porque las razones básicamente son defensivas y no necesariamente buscando aprender del evento para evitar que ocurra. Pero está destacado porque es una circunstancia frecuente de la atención médica y que ojalá se vaya atenuando a partir de un mejor desempeño del sistema. Después está mencionado probablemente el método más histórico sobre el aprendizaje en la atención médica, que son los ateneos de memoria y mortalidad, las autopsias, que permiten entender cuáles son las razones de cierto desenlace.
Esta estrategia tiene probablemente varios, digamos, tal vez más de cientos de años, en el sentido que la atención médica ha sido una disciplina que siempre ha estado interesada en compartir información y aprender de los demás, a diferencia por ahí de otras disciplinas o industrias o sectores. En general, todavía no ha habido tanto esfuerzo en que el interés de la discusión grupal de ciertos casos tenga más que ver con cómo hacer mejor un diagnóstico en el futuro, más que con entender cuáles han sido los defectos del sistema que han generado que esto ocurra. Digamos, progresivamente uno va observando que se empieza a encontrar un foco también de visión sistémica en estos encuentros. Finalmente, son muy populares como método de mejora los sistemas para informar incidentes, que lo que buscan es encontrar, digamos, la oportunidad a partir del reporte anónimo o confidencial por parte de los diferentes actuantes del sistema de salud frente a lo que son, como ya se han visto en clases previas, los incidentes o eventos adversos ya definidos y presentes, como los casi errores o near misses, que son una excelente oportunidad para aprender de un evento y haciéndolo sin haber dañado al paciente. Una circunstancia que pudo ser detenida a tiempo, o sea que en el caso suizo tal vez la última barrera funcionó, y a partir de ello evitar que esto ocurra nuevamente. Aquí tenemos, digamos, un gráfico publicado en Journal of General Medicine en el 2003 que describe en forma concreta cuál es la utilidad de los diferentes métodos ante los diferentes tipos de errores. Entonces, en este escenario, uno ve que idealmente, digamos, para trabajar en errores de diseño del sistema, uno debe trabajar en aquellos errores latentes, en aquellas fallas de diseño del sistema que son las que van a hacer posible un error ante ciertas circunstancias. Entonces, los diferentes métodos, especialmente el reporte de incidentes, eventualmente cuando son casi errores, o los ateneos o las discusiones, pueden generar la oportunidad de entender los errores de diseño del sistema. Aquí van a ver entonces diferentes categorizaciones y van a ver cómo el triángulo del lado de base lateral se va achicando a medida que se vamos discutiendo distintos tipos de errores y vemos cuál es la utilidad de cada método para cada uno de ellos. El gráfico habla por sí solo, como deben hacerlo. Bien, un comentario sobre los métodos clínicos, que ya adelanté. Digamos, el método clásico que ya mencionamos es el ateneo de morbo y mortalidad, y como ustedes también ya han conocido en otras iniciativas, los análisis de causa raíz, con un método derivado de la industria de producción, la industria automotriz, aprendemos a entender cuál ha sido la razón que ha generado que un evento se genere en base a ciertos factores de riesgo. Son buenos para casos únicos en detectar errores latentes. Incluye información de múltiples proveedores, de tiempos diferentes y lugares diferentes. Como virtud, hay mucha información que, digamos, pretende, en base a esto, generar hipótesis sobre cuáles pueden ser las causas de un evento. Las hipótesis no necesariamente son la causa, por eso habitualmente se dice que este tipo de herramientas son buenas para generar ideas que puedan ser testeadas a partir de proyectos de implementación y que permitan reducir la frecuencia de eventos. Simplemente repasando el análisis de causa-raíz, que es más popular, qué sucedió, por qué sucedió, cómo prevenir que vuelva a ocurrir y cómo sabemos que mejora la seguridad. Bueno, esta pregunta tal vez es un poco más difícil, porque más allá de entender las causas o de identificarlas, siempre es interesante saber si las soluciones realmente logran modificar la evolución de los eventos. Bien, pensando ahora en métodos potenciales de investigación, lo importante es pensar que existen mediciones o descripciones múltiples que pueden ser analizadas estadísticamente. Algunos métodos que vamos a charlar son encuestas a personal de salud, análisis de datos actuales para identificar factores que contribuyen y finalmente recolección prospectiva del dato usando sistemas de información o estudios de cohorte. Son tres métodos distintos que vamos a detallar en forma un poco más precisa, pero básicamente pueden ser utilizados en forma individual o combinada, entendiendo, como vimos en ese gráfico tan claro, que son múltiples las capas que generan la aparición de un error
y son múltiples las soluciones que evitan que esto ocurra. Bien, aquí simplemente les dejamos algunas referencias que básicamente describen cuáles son los distintos tipos de elementos para tomar información. Incluso al fin de la presentación, la OMS ha preparado a través de sus expertos un informe muy interesante sobre cómo recolectar información donde los datos son difíciles de conseguir. Así que hay diferentes métodos y diferentes circunstancias que permiten que cada uno de estos métodos pueda ser utilizado. Bien. Bueno, ahora vienen 3 detalles sobre diferentes métodos. Las transparencias son bastante explicativas, simplemente las comento y las refiero en más detalle, pero digamos, creo que no hay mayores cosas que agregar. La encuesta al proveedor, como cualquier encuesta, es un método sistemático para recoger información y a partir de eso entender qué visión tienen los proveedores. Esto puede ser hecho en fases más, digamos, menos sistemáticas a través de una entrevista o a través de grupos focales y finalmente buscando información más, definida, la encuesta permite que esto ocurra. Fui advertido a apagar mi teléfono celular y lo que está sonando es otro teléfono. Bien, encuesta al proveedor. Entonces es bueno, como habíamos visto antes, en que es bueno para identificar errores latentes. Como siempre, los proveedores disponen de información que es extremadamente útil y que no puede ser obtenida de otra manera, por eso siempre es una fuente de información muy importante. Es útil para el conocimiento de los grupos y puede ser muy abarcativa. Como siempre, nada es perfecto, tiene un sesgo de información retrospectiva. Ante cualquier evento adverso, todos tenemos una memoria particularmente destacada que hace que ciertos hechos estén más presentes que otros, y es clave que se tenga una buena tasa de respuesta. Pero más importante aún, que no está mencionado en esta transparencia, es que la muestra sea representativa. El tamaño de la muestra no es tan importante como lo representativa que sea. Bien, habitualmente, como en cualquier encuesta, las preguntas pueden ser cerradas, o sea que tengan un espacio para colocar un tilde, que no admita ningún tipo de interpretación. Pueden ser abiertas, o sea que la expresión sea libre, y eso es más virtuoso en la cantidad de información, pero más difícil de interpretar y agregar sus datos. Y finalmente, que pueden ser semiestructuradas cuando se combinan algunos métodos. Así que, ante ciertas preguntas muy precisas, la persona puede escribir una respuesta, pero de forma muy detallada y que sea fácilmente interpretable. Bueno, habitualmente son estudios transversales que se intentan que sean confidenciales o anónimos. Se envían las encuestas, básicamente, si no, hay recordatorios que pueden verse previamente. Y el diseño elegido para proveer respuestas profundas, es un diseño elegido para proveer respuestas profundas y por su habilidad para probar hipótesis. Si la encuesta está bien diseñada, lo cual es todo un desafío, definitivamente la utilidad que tienen es enorme porque reportan datos que no tienen otra fuente de información. Y finalmente, aquí están descritos otros métodos que ya charlamos, que ustedes pueden después buscar en más detalle, pero que son los tipos de estudios o de formas de extracción de información que generan también información muy rica, pero en forma menos sistémica. Aquí hay un ejemplo particular. 3 centros de atención académica fueron evaluados y lo que se trabajó fue con el personal en programas de formación. Básicamente, se contactaron con diferentes personas de estos institutos, pues tuvieron una tasa de reporte del 45%, que es una tasa aceptable. En países más acostumbrados a sociedades participativas, una tasa de aceptación razonable puede ser 60, 70%, incluso más. En países parecidos a los nuestros, una tasa de 45% es una tasa muy buena. Y en este estudio particular, todos informaron que fueron testigos de un error. Bien, después, entonces, en base a esto, se desarrolló una encuesta con un estudio para ser enviado al personal y reenviado cuando estuviera completa. Y la encuesta incluyó una descripción de texto libre sobre errores más importantes y su respuesta. Después, por otro lado, se hicieron preguntas fijas utilizando adjetivos de escala. La escala más común es la escala de Likert,
y el instrumento fue validado. Este es otro punto importante. Las encuestas no pueden utilizarse cuando son muy estructuradas en forma libre, sino que debe haber cierta etapa de adaptación y validación para asegurarse que los resultados fueran los que uno quiere conocer. Como ya mencioné antes, bueno, acá se describe cuál es el método de distribución de la encuesta, que, digamos, es crítico, porque si uno no administra la encuesta en forma sencilla y que permita una buena tasa de recuperación de datos a partir de facilitarle las cosas al encuestador, la tasa de respuesta bueno, puede ser menor y afectar la validez del estudio. Con este estudio particular, digamos, sobre las diferentes personas, esto simplemente para que tengan un ejemplo de cómo se reportan estos estudios, habían reportado 90% de eventos graves y muertes lamentablemente del 31% de los encuestados, y algunas personas identificaron frente a su percepción del evento remordimiento, miedo, ira, culpa, aislamiento, sentimientos de insuficiencia. 54% había discutido el error con un médico supervisor y solamente el 24% lo había comunicado a pacientes y familias. De esta transparencia se desprenden 2 o 3 comentarios interesantes que tienen que ver con estas son las respuestas que a ustedes les gustaría tener los estudios. Si la encuesta estuvo administrada en forma correcta, con un instrumento válido y en una muestra representativa, estos datos pueden ser reportados y ayudar a otros a que puedan contribuir a entender cuáles son las causas y las razones que explican ciertos problemas de errores y que eventualmente puedan prevenirlos. Y simplemente como punto lateral, está mencionado al final que el 24% lo había comunicado al paciente y sus familias, que habla de otro punto muy atractivo de la seguridad del paciente, que es cómo comunicar los errores y cómo hacer más partícipe a los pacientes y su familia en la prevención de errores. Entonces, como resultado de este estudio, hubo cambios constructivos que fueron más comunes en el personal que tomó responsabilidad y se habló del tema. Hubo cambios constructivos que fueron menos comunes cuando el personal atribuyó el error a sobrecarga de trabajo. Y hubo cambios defensivos que fueron los más comunes si el personal sentía que la institución iría a juicio. Por eso hablamos antes de la demanda como forma tal vez inadecuada de generar una iniciativa de entender las causas. Bien, como puntos principales, los doctores en formación frecuentemente experimentan errores, los doctores o supervisores y pacientes frecuentemente no son informados sobre los errores, el trabajo excesivo en las actitudes hacia los juicios desalienta del aprendizaje. Y finalmente, los educadores deben animar a los residentes a aceptar la responsabilidad y hablar de sus errores. Bien, análisis de causa-raíz, una herramienta más conocida, de vuelta, buena para errores latentes, datos que no están disponibles de otra manera, y tiene sesgos muy similares a la encuesta. Análisis de causa-raíz, digamos, vamos a ver el ejemplo de un error de medicación en un hospital universitario. Los objetivos de este estudio consistieron en identificar y analizar los tipos de errores de medicación observados en las dosis de medicamentos. El caso que vimos del diclofenac es el más concreto. El estudio fue de carácter descriptivo y se utilizó el método de análisis de causa-raíz efectuado en forma secundaria sobre los resultados de un estudio ya existente. Son datos secundarios. Ahí tienen la referencia de la base Cielo, que les puede ser de interés para entender más detalle de cómo fue implementado. Entonces, es un estudio descriptivo de corte transversal que se utilizó en diferentes hospitales de Brasil. Los datos se recolectaron por un periodo de 30 días a través de la observación directa. Recuerden, la observación directa es el método más útil probablemente de identificar activamente errores en la atención médica. Por supuesto, tiene como sesgo la circunstancia de que el observado puede cambiar su conducta ante la presencia de un tercero si está identificado. Y a partir de este estudio se pudo realizar una herramienta para hacer análisis de causa-raíz. Bueno, a partir de esto se observó la preparación de 821 dosis, de las cuales 70 tuvieron errores de medicación y cada uno de estos errores fue sometido a análisis. Los hallazgos mostraron que los errores más frecuentes fueron errores de dosis, otros de momento de administración o de horario y de medicamentos no autorizados. El análisis de causa-raíz condujo a la identificación de múltiples factores contribuyentes que llevaron a recomendaciones. Las reflexiones del autor de este estudio son que el análisis de los errores conduce a la identificación de problemas sistémicos y los errores descritos en sus recomendaciones pueden ser utilizados por otras instituciones. Y aquí vemos, hablando de la charla, del título de la charla, que entender las causas aporta las soluciones para evitar que estos errores se repitan. Bien,
Aquí tenemos de vuelta el análisis como otro modelo, el análisis a través de análisis de negligencia profesional, demanda por práctica, mala práctica o errores de atención, que como suerte, bueno, habitualmente surgen a partir de un caso, pueden detectar errores latentes, son perspectivas múltiples de tiempo, pero bueno, hay sesgo de información, la información se obtiene en forma retrospectiva, o sea que a partir del recuerdo, donde también puede predominar el ocultamiento como una fuente de sesgos, y la fuente de datos es una circunstancia desarrollada ad hoc y que potencialmente puede ser poco útil para ser replicable. Bueno, simplemente es interesante entender que habíamos hablado que la comunicación de errores es un evento de interés en la seguridad de pacientes, y aquí se describe un estudio publicado en Chile con su fuente de datos que permite hablar del rol del médico para evitar que esto ocurra. Es un análisis retrospectivo de demandas por negligencia profesional, un resumen retrospectivo de reclamos cerrados por negligencia en 8 categorías que básicamente tuvieron que ver con demoras, trato e información. Y el objetivo es describir y analizar el rol de la relación médico-paciente en los reclamos. Los reclamos fueron recibidos en cierta dependencia del sistema público de Chile, se revisaron, como vemos, numerosos reclamos, y que el 51% de los reclamos que involucraban a médicos se relacionaban con la relación médico-paciente. De vuelta, para comprender las causas, esta revisión tan pormenorizada genera la oportunidad de entender cuál es la causa que puede estar relacionada con este evento, que es la demanda judicial, y entender a partir de ello cómo prevenirlo. Bien, el método es interesante, que genera el método es muy interesante porque 2 investigadores distintos miraron los contenidos y a partir de ello categorizaron los reclamos. Eso es muy útil, es un método derivado de las revisiones sistemáticas, y básicamente se trató de, como criterios de inclusión, tener en cuenta si los reclamos se relacionaban con el accionar médico y si estaban relacionados a problemas de comunicación. El coeficiente kappa, para que lo conozcan, es un coeficiente que describe cuán concordantes son las evaluaciones de 2 investigadores. Si son muy concordantes, habla de que el instrumento de recolección es útil y que los investigadores tienen un criterio parecido y los resultados son confiables. Bueno, a partir de esto se vio que la relación médico-paciente influyó en 323 casos y que la entrega disfuncional de información, la falta de comprensión del paciente y la desacreditación o desvalorización y la comunicación ausente fueron causas de la relación del inicio de la demanda. Así que es interesante tener este aprendizaje para iniciar acciones que impidan o disminuyan la frecuencia de que estos errores ocurran y eventualmente deriven en reclamos judiciales. Todos los errores de comunicación pueden ser subsanados con evaluación y capacitación. Eso no es algo que se desprenda estrictamente de este estudio, que es un estudio descriptivo que permite definir cuáles son las causas que están relacionadas con los eventos. Eventualmente pueden ser modificables. Y el conocimiento de los tipos más comunes de defectos y factores podrían ayudar en los esfuerzos para identificar y priorizar las estrategias que previenen los errores de diagnóstico. Bien, otros diagnósticos parecidos con una fuente de datos en inglés, publicado por Tejal Gandhi en Brigham and Women en Boston, simplemente muestra una circunstancia parecida para que uno pueda, consultar. Sobre los sistemas de reporte que están tan extendidos y que hacen sus contribuciones, pueden detectar errores latentes, proveer perspectivas múltiples de tiempo y básicamente están estandarizadas, lo cual crea una gran oportunidad. Pero tienen un sesgo que es la información por reporte, o sea que se comunica lo que se cree oportuno para comunicar y no todo lo que ocurre. Por eso los sistemas de cohorte o prospectivos son más útiles y habitualmente retrospectivos. Aquí les dejamos simplemente como fuente de datos. En México, la CONAMED ha hecho, disponible un sistema de registro, por lo que yo he podido conocer particularmente alrededor de Latinoamérica. Esta iniciativa de la comunicación de reportes ya lleva por lo menos unos 10 años, por decir una cifra realmente precisa, de diferentes sistemas de comunicación que tienen sus virtudes y que esta es una fuente más que le puede ser útil. Aquí, John Hopkins, uno de los hospitales más importantes del mundo, que en otras circunstancias diferentes a las nuestras, bueno, tiene provistas una cantidad de iniciativas que básicamente lo que buscan es
hacer posible la comunicación de un error como fuente de aprendizaje. Aquí básicamente tenemos, estas son las pantallas que son públicas, que nosotros conocemos. Cada hospital probablemente tenga sus fuentes de datos que permita que se puedan comunicar errores de manera anónima o confidencial. Aquí es interesante esta tabulación porque muestra después, para los que puedan leerlo en inglés, que existe una tabulación predefinida que permite entender cuáles son los tipos de errores y actuar en consecuencia. Bien, entonces, tratando de ir redondeando ya la presentación, se puede diseñar investigación en sistemas de informe de aprendizaje y también se puede aprender de la recuperación del sistema. Los diferentes métodos para medir y entender errores y eventos tienen diferentes fortalezas y debilidades. Entonces hablamos de entrevistas y encuestas a proveedores, de análisis de reclamos de negligencia profesional, sistemas de reporte y aprendizaje de eventos adversos, la observación directa y el estudio de cohortes. La combinación de estos métodos puede favorecer la comprensión y entendimiento del problema, que básicamente, como mencionamos al principio, es la fuente de datos preliminar que permite después diseñar soluciones. Ahora vamos a tratar de contestar preguntas particulares y, como conclusión particular, tengan en cuenta que, considerando los aspectos relacionados con la investigación clínica, que es probablemente el escenario de donde la investigación en servicios de salud y ahora la investigación en seguridad de pacientes aprende, nosotros estamos, el estudiar las causas forma parte de una multitud de diversos métodos que permiten entender de vuelta la relación de un factor de riesgo con un evento. Piensen lo mismo frente al cigarrillo, la hipertensión y el colesterol elevado con la aparición de infartos. Le llevó una numerosa cantidad de años a la ciencia poder establecer sus causas y probablemente nosotros jamás podamos llegar a un detalle molecular, como lo explicó finalmente la biología, para entender la asociación del tabaquismo con el infarto, a entender la misma relación de factores sociales, ambientales y humanos en la relación de la aparición de un error. Por eso es vital que nosotros podamos seguir encontrando oportunidades de entender errores para evitar que ocurran, y claramente, como oportunidad, tiene que ver con el entender la cultura de la organización. Los sistemas de análisis de causas ante errores que se producen son formas de entender la cultura de la organización y a partir de ello diseñar soluciones que sean efectivas. Bien, yendo a las preguntas, fíjense que las encuestas a proveedores pueden ser útiles para entender las causas de los eventos adversos porque se pueden usar preguntas estandarizadas y preguntas abiertas. Pueden capturar el conocimiento de los trabajadores de salud en la primera línea o en la primera línea de contacto. Pueden ser usadas en países en desarrollo y en transición. Todo lo anterior es válido y coincide con lo que fuimos discutiendo. ¿Cuáles de los siguientes métodos de recolección de datos no son de autorreporte? La encuesta realizada en línea o online, el resumen de registros del hospital o extracción de datos de historias clínicas, la entrevista persona a persona y los grupos focales. La encuesta realizada en línea, la entrevista de persona a persona, los grupos focales son métodos donde la persona definitivamente comunica o comparte su experiencia. Aquí el resumen de extracción de datos es probablemente la fuente claramente que no está relacionada con el autorreporte. ¿Qué afirmación sobre las demandas por negligencia profesional es falsa? El análisis de las demandas puede ser bueno para encontrar errores latentes. Los datos de las demandas por negligencia representan los problemas de la atención médica. Las demandas por negligencia profesional no tienen formato estandarizado y las demandas por negligencia profesional ofrecen datos de múltiples perspectivas. Como vimos antes, los datos relacionados con las demandas no representan los errores porque las razones por las cuales existen demandas no tienen estrictamente que ver con una buena representatividad de la atención médica. Son casos reales, concretos y de aprendizaje, pero no necesariamente representativos, aunque a veces pueden ofrecer una gran oportunidad de evitar que el mismo error ocurra ante cierto paciente. ¿Cuáles de estos datos pueden ser útiles para estudiar las causas de eventos
encuesta a proveedores, notificación de incidentes o estudio de cortes, todo lo que hablamos hasta ahora está bien. Y finalmente, los sistemas para informar de incidentes son buenos para encontrar errores latentes y también se conocen como sistemas de reporte y autoaprendizaje. Pero definitivamente no son el mejor método para entender las causas, ya que como hablamos hasta ahora, los estudios prospectivos, o sea, que se basan en aproximar los pacientes o la atención médica antes de que el error ocurra, son más útiles para entender las causas de los eventos adversos. Bien, como mencionábamos, hace unos meses probablemente, o tal vez un poco más ya, la OMS hizo disponible este reporte, que es muy atractivo para tratar de obtener otras fuentes de datos que permitan explicar las causas de los errores cuando las fuentes de datos o el personal disponible no es un recurso, digamos, tan a mano. Aquí tienen disponibles otras referencias que pueden serles útiles para tratar de utilizar los instrumentos que estamos mencionando. Bien, bueno, esta es la parte donde yo hago unos 2 minutos de silencio. Voy a ceder la pantalla nuevamente a la gente de OMS que está en línea, que ahora ya la cedí, y a partir de ello voy a contestar las preguntas. Carmen. Adelante, Ezequiel. Sí, perdón, recuerdo, contesto, perdón, sí. Aquí una pregunta que es muy interesante, que dice, la historia clínica mide si es de calidad, pero puede confundir si no tiene importancia para los profesionales. Bien, ¿cómo sucede esto en países en vías de desarrollo? Bien, aquí la máxima que puedo transmitirles es que sin datos es imposible, digamos, no es imposible, pero es muy difícil entender las causas y a partir de esto gestionar la seguridad de los pacientes. Por eso es fundamental que ustedes puedan promover en sus lugares de trabajo una correcta documentación en el uso de la historia clínica. Si la historia clínica es un instrumento utilizado en forma insuficiente, es muy poco probable que ustedes puedan obtener información válida. Recuerden que una de las características más importantes de un estudio de investigación es la validez de sus resultados. Si las fuentes de información no son válidas, las probabilidades de obtener datos válidos a partir de ellas son circunstancias que hacen inviables las conclusiones. Por lo que yo puedo darles a entender, digamos, yo trabajo en la Argentina, que es un país que tiene diversas realidades, como muchos países tal vez en vías de desarrollo transicionales, y estos países, digamos, tienen lugares donde las historias se realizan mejor y otros que no, y, digamos, creo que la seguridad del paciente nuevamente pone foco en el registro de historia clínica para que sea el registro adecuado que permitan que puedan utilizarse para estudios de investigación o para iniciativas de mejora. Bien. Acá hay una pregunta muy interesante, que tal vez no aplique estrictamente a lo que estamos charlando, que habla de cómo diferenciar los costos económicos generados por un evento adverso dentro del costo total de un hospital. Bueno, no es el foco de esta pregunta, de este estudio que estamos hablando, pero, digamos, es una iniciativa que se está discutiendo alrededor del mundo en cuanto a entender los costos que se generan a partir de un evento adverso que no se hubieran generado en el caso de que no ocurra. Bueno, a partir de ello, digamos, lo que yo puedo transmitir es que hay que conseguir la mayor cantidad de información posible y elaborar con detalle cuáles son los datos relacionados al evento adverso en forma estricta. No hay otra forma que acceder a la historia clínica, a la base de datos administrativas y a otras fuentes de datos para entender cuál es el costo real o el costo diferencial. Incluso entiendo que la OMS ha promovido la publicación de un estudio, que no sé en qué etapa está de publicación, que se presentó en el último meeting de ISCUA, tratando de describir cuál es el impacto económico de la seguridad del paciente a nivel global. Así que tal vez ese estudio, cuando se publique, sea una buena fuente de información para la persona que lo preguntó sobre cómo diferenciar entre un tipo de estudio, entre un tipo de costo inevitable y el producido por el error. Un segundo. Estoy tratando de leer las preguntas en el contexto que van apareciendo.
Bien, acá se pregunta si hay algún trabajo sobre un registro sistematizado desde el ingreso e internación de los factores para tomar medidas preventivas. Hay una, digamos, probablemente no que yo conozca, incluso es interesante, hay una revisión sistemática hecha en el Quality and Safety de BMJ los últimos 3 meses de publicación de estudios de países en vía de desarrollo, y habiendo leído esa lista de artículos, no recuerdo un artículo relacionado con este punto. Así que, y además este sería un estudio de intervención, ¿no? ¿Cuáles serían las formas de recolectar datos que permitan que los eventos ocurran? Eso es una hipótesis que todavía no está estrictamente demostrada hasta donde yo entiendo, simplemente todavía estamos en la discusión donde se discute particularmente entre cuál es la frecuencia de eventos y cuáles son los efectos asociados a ellos. Acá preguntan si hay un sitio web o organización para descargar encuestas. No que yo conozca, en general todavía en los países, por lo menos de habla hispana, habría que ver en el caso de España, que es un país que ha avanzado más, probablemente hay algunas experiencias latinoamericanas más aisladas. Digamos, no hay instrumentos públicos adaptados que puedan ser utilizados en cualquier instancia. Yo les recomendaría, digamos, la página del Ministerio de Seguridad del Ministerio de España, la Junta de Andalucía, también en España, y el Foro de Seguridad del gobierno colombiano, y ahora entiendo también del gobierno chileno, y entiendo que se está desarrollando el gobierno de Uruguay, que son lugares donde gobiernos empiezan a hacer públicos instrumentos que puedan ser útiles para su diseminación. Yo personalmente he trabajado en un proyecto que no llegó a ser publicado, pero que tuvo bastante diseminación en cuanto a la adaptación de una encuesta de satisfacción derivada del instrumento HCAHPS, que es un instrumento utilizado en los Estados Unidos para valorar la experiencia de los pacientes durante la internación. Esos instrumentos están en castellano, no tendría problema en que ustedes me contacten para poder contarles detalles de esa experiencia, porque es un instrumento que realmente ha sido muy útil para entender mejor la perspectiva de los pacientes en hospitales en Argentina. Incluso recientemente trabajamos una experiencia donde adaptamos a este instrumento a poblaciones pediátricas, porque antes los niños y sus padres quedan excluidos en forma frecuente de la que es la experiencia de los pacientes, así que con la participación de 2 hospitales públicos de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, pudimos adaptar este instrumento y estamos escribiendo el paper para publicar. Sí, acá hay un comentario sobre la taxonomía, tema muy complejo. Creo que no hay taxonomía perfecta y que seguramente no hay una taxonomía que sea útil para todos los entornos. No soy experto en taxonomía, pero bueno, es un comentario que hago público en cuanto a uno de los asistentes quería comentar, ¿no? Un segundo, esperen que estoy tratando de mirar las preguntas. Los estudios transversales son, acá hay una pregunta muy concreta, son de prevalencia, ¿está bien? Los estudios de incidencia son los estudios de cohortes, porque la diferencia entre prevalencia e incidencia, en la prevalencia yo hago un corte de la muestra en el momento determinado del tiempo y miro la presencia de eventos. En el estudio de incidencia, en el momento cero, empiezo a seguir una población a través del tiempo y defino la frecuencia de eventos. Los estudios de incidencia, con los de cohortes, son los estudios más ricos para poder establecer causa-efecto. El estudio más común de incidencia, o más conocido, más famoso, es el estudio de Framingham, donde se puede establecer la relación entre el tabaquismo, el colesterol y la hipertensión y la enfermedad coronaria. Así que es un estudio bastante explicativo de lo que es el modelo de incidencia y prevalencia. Bien, acá hay una pregunta interesante, que ¿cuál es la validez de la metodología de análisis de causa-efecto? Lo que yo podría transmitir es que el análisis de causa-efecto es un método de recolección de datos para obtener ideas que generen mejoras. La calidad y la seguridad han sido desafiadas como disciplina del método de investigación porque utilizan métodos cuasi experimentales que, digamos, son observados frente a lo que son los estudios de investigación más clásicos, como un ensayo clínico o un estudio de cohortes clásico, y sin duda hay diferencias. Pero yo les recomiendo un artículo de investigación con Don Berwick en llama The Science of Improvement.
la ciencia de la mejora. Y que si bien no te digo todavía replicación en castellano para difundirlo, habla de la dificultad que hay de pensar que los mismos métodos de la investigación clínica clásica para evaluar tratamientos como una medicación pueden ser utilizados para evaluar intervenciones de mejora. Yo tuve la fenomenal oportunidad hace unas par de semanas de participar de una conferencia en Salzburgo donde se discutió, digamos, sobre iniciativas y recomendaciones para el futuro de la calidad y seguridad para el futuro en países en desarrollo. Y el tópico de los métodos surgió, y una de las recomendaciones que hace este grupo es tratar de continuar diseminando los métodos cuasi experimentales, o en su medida más rigurosa posible, para demostrar que las mejoras pueden ser implementadas en calidad y seguridad de una manera válida. Entonces, volviendo a la pregunta particular, si uno lo mira desde el punto de vista del rigor científico a la hora de compararlo con un ensayo clínico, el análisis causa-raíz puede tenga algo menos de nivel de evidencia, pero es una gran fuente de información. Y piensen que entender las causas es una parte del problema. Después nos queda por delante el desafío de demostrar que las soluciones son útiles. Y ahí tal vez es donde haya un poco más de preocupación en demostrar que las soluciones que se implementen sean efectivas y válidas y que puedan ser replicadas en distintos entornos. Acá quiero tomar otra pregunta que creo que es interesante, no por la punto en particular de la pregunta, sino por lo que demuestra, ¿no? Acá dice, ¿puede la sobrecarga de trabajo constituirse en causa única de un evento adverso? Es poco probable. En general, los eventos adversos tienen causas múltiples que difícilmente puedan estar relacionadas con una en particular. El recurso humano y la sobrecarga de trabajo son sospechosos habitualmente en cualquier problema, pero no necesariamente son la causa única. Creo que la riqueza de estar en esta disciplina es tratar de entender que hay múltiples causas para un solo evento. Hay una pregunta de por ahí para los estudios retrospectivos, ¿qué tanto impactan en la creación de barreras de seguridad para evitar la presencia de eventos adversos? Los estudios retrospectivos no identifican causas y eventos, no crean barreras. Las barreras se crean a través del diseño de intervenciones. Por ello, ustedes van a ver en clases futuras circunstancias relacionadas con intervenciones, con circunstancias de probar que la intervención es útil. Y ahí se identifican las barreras para poder implementar. Si hay estudios prospectivos para poder comentar las causas, existen. Se ha discutido todavía mucho en el método, así que los estudios prospectivos empiezan a salir a la luz. Hay un autor canadiense que se llama Alan Forster, que trabaja en Montreal, con el cual yo tengo la oportunidad de poner contacto, y ha publicado en los últimos años estudios prospectivos, también publicó en el BMJ, Quality and Safety, un artículo sobre la relación de vigilancia prospectiva y frecuencia de eventos en hospitales canadienses. Otra pregunta interesante es ¿cómo hacer que el personal reporte eventos adversos? Cuando me inicié esta disciplina hace unos años, unos cuantos, la gente hablaba de cultura, de liderazgo, y a mí me interesaba más la epidemiología. Pero a medida que van pasando los años, me voy dando cuenta que es tal vez inverso el fenómeno, ¿no? La cultura y el liderazgo son los fenómenos más concretos que pueden cambiar que, por ejemplo, una organización reporte. Y para ello se necesita liderazgo y ejemplo de que el objetivo del reporte no es la sanción, sino es el ejemplo para aprender. En nuestro país y también en la región hay diversos hospitales que han generado reporte y lo que se ha visto es que el efecto es progresivo. Hay hospitales que tal vez tengan ya miles de reportes anuales, pero no empezaron así. Requiere liderazgo en cuanto a hacerle entender al personal que lo que reporte es confidencial o anónimo en su caso, y que a partir de ello constituye una oportunidad de mejora. Bien, acá me preguntan de forma muy específica si se ha medido el impacto de la higiene de manos sobre la incidencia de infección nosocomial. Entiendo que sí, digamos, no puedo darles en este momento la referencia, pero se habla de que hasta el 40% de las infecciones intrahospitalarias podrían reducirse a partir del lavado de higiene de manos. Son estudios siempre estiman
que no tienen una presión absoluta porque nunca constituyen algo que sería éticamente imposible, que es hacer un ensayo clínico, que es el método de evidencia que demuestra con más certeza eso. Siempre son estudios observacionales, eventualmente controlados, que pueden generar la oportunidad de comparar un estudio o un ambiente a otro donde se lavan las manos o donde no, para ver qué impacto tiene. Bien, acá contestando una pregunta más relacionada con Argentina, como ejemplo, preguntan qué está haciendo el sistema de salud argentino sobre los sentimientos que se generan en los equipos de salud frente a eventos adversos. Digamos, no es una pregunta estrictamente relacionada con la investigación, que es el objetivo del curso. Yo podría mencionar que la Argentina, digamos, ha tenido particular interés por la calidad de la seguridad durante bastantes años, probablemente ha sido uno de los pioneros en la región, pero todavía estamos en una etapa de sensibilización. No hay una circunstancia que haya podido completarse a nivel país en cuanto a la importancia de reportar eventos y a partir de ello aprender de ellos, y que incluso ya sea hasta regulatorio, como es el contexto de otros países de la región. Denme un segundo más. Mirando, la verdad que hay muchas preguntas, les agradezco por ello. Son más preguntas de las que puedo administrar probablemente en este momento. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Para qué? Bueno, son todas interesantes, pero puntual para esta charla, ¿no? ¿Para qué tipo de incidentes adversos utilizaría un análisis de causa-raíz? Digamos, el análisis de causa-raíz es una circunstancia laboriosa y, digamos, tiene que elegirse bien el evento adverso. Uno podría, yo no puedo de memoria en este momento decirles si existen criterios de inclusión definidos, puntuales, pero tiene que ser un evento adverso serio, tiene que ser un evento adverso que idealmente involucre muchos grupos de atención, porque el objetivo es que si tiene una, digamos, perdón, un criterio de inclusión más interesante es que sea complejo, porque causas evidentes a la vista son circunstancias que no merecen la reunión, la discusión, la elaboración de un informe y los aprendizajes, sino que esto debería ser de algo complejo, ¿no? Ustedes piensen que Ishikawa, que era entiendo que un profesor japonés dedicado a la industria de ese país, pensó en los 5 por qué, que tiene que ver con análisis causa-raíz, ¿no? En que el análisis causa-raíz sirve para identificar causas profundas, circunstancias basales que no están a la vista y que son las que son identificadas por preguntarse grupalmente cuáles son las razones que pueden generar un evento. Por eso era de causa-raíz o más profunda. Así que la seriedad, la complejidad y lo multifactorial creo que son las razones para utilizar este evento. Bien, ya voy recibiendo alertas para ir terminando. Veo si contesto una pregunta más. Lamento no haber podido contestar todas. Acá hay una pregunta sobre una solución, que es utilizar un checklist en hojas de tratamiento. La verdad que no sé. Digamos, los checklists digamos, son instrumentos muy útiles, pero que deberían ser utilizados en momentos muy precisos, porque no se puede ir atravesando checklists para todas las intervenciones médicas. Hay que elegir bien las situaciones de alto riesgo. Por eso tal vez la identificación del paciente en la cirugía haya sido elegida como una circunstancia clara, pero probablemente porque previamente se hicieron varios estudios que pudieron determinar que la falta de un checklist era la causa de que hubiera errores en la atención. Así que habría que estudiarlo con más claridad. Entiendo que ya hay otras iniciativas de checklist alrededor del mundo, pero tal vez para oncología o para administrar drogas intratecales, esas tal vez sean las circunstancias de mayor riesgo que merezcan un checklist. Y lo último, y termino con esto, ¿qué datos serían más importantes recoger? ¿Cuantitativos y cualitativos? Y la respuesta es ambos. Todos los datos tienen su utilidad. ¿De acuerdo? Los datos cualitativos en entender las causas y los datos cuantitativos en entender las causas y demostrar mejoras. Bien, siendo puntual, les agradezco mucho su participación. Ha sido muy interesante, digamos, esta experiencia de tratar de compartir con tanta gente simultáneamente un diálogo sin verlos. Así que espero que esto haya sido útil y les agradezco muchísimo su atención. Adiós.